Minutos, vámonos para Roma. Allí está Íñigo Domínguez. Él hace parte del grupo de periodistas del Correo de Bilbao allí en Roma. Íñigo, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Miami Despierta. Buenos días a todos. Lo llamamos para hablar un poco sobre esta tragedia de la embarcación que zozobró frente a las costas libias y que ha dejado una cifra altísima de muertos. ¿Por qué no nos da lo último que se conoce sobre este naufragio? Bien, la cifra de muertos es muy asombrosa en primer lugar porque el barco era un viejo pesquero de no más de 30 metros de eslora, con lo cual parece en principio difícil que hubiera tanta gente, pero esa es una de las sorpresas, que iba cargado más allá de lo inverosímil. Y lo que es más dramático, había cientos de personas encerradas con llave en la bodega, que se hundieron con el barco atrapadas en él. Por eso se han encontrado tan pocos cadáveres y ha habido tan pocos supervivientes. Los supervivientes al final han sido 28, y entre ellos estaban el capitán y su ayudante, que han sido detenidos porque se consideran responsables en parte del naufragio. Los supervivientes han contado que el capitán iba borracho, que bebía vino y fumaba hachís y que de hecho abandonó el puente al acercarse al buque mercante que iba a rescatarles. Entonces perdió el control del buque y además el ansia de la gente por ser salvada hizo que la multitud se colocara en un lado y volcara. Entonces esa unión de estas dos causas produjo el desastre, ¿no? El capitán y su ayudante fueron detenidos anteayer y están en prisión en este momento. O sea que la Guardia Costera italiana fue la que asumió toda esta operación. Los supervivientes, ¿cuántas personas quedaron vivas y a dónde fueron llevadas? Los supervivientes son 28, como decía, entre ellos el capitán y su ayudante, y son de nacionalidad de Eritrea, de Somalia, de Sudán y también de Bangladesh, y han sido trasladados a un centro de acogida de inmigrantes en Catania, en la isla de Sicilia, donde ahora pues se tramitarán sus solicitudes de asilo y bueno, entrarán en la burocracia que sigue a todos estos rescates, que bueno, en Italia en este momento hay 70.000 personas esperando que se resuelva de un modo u otro sus peticiones de asilo. Para nosotros en este lado del mundo, cada vez que pasa un barco o que pasa alguna pérdida como la que ustedes acaban de tener allí en Italia, es noticia, pero para ustedes que estén llegando migrantes, ¿todos los días sigue siendo noticia, lo siguen registrando o ya se volvió el pan de cada día? La verdad es que se produce una rutina muy insidiosa porque apenas comienza el buen tiempo. Es habitual que se rescaten cientos, a veces miles de personas en un solo día. Cuando se salvan, bueno, ni siquiera casi es noticia que se salven. Cuando hay algún naufragio de este tipo, alguna desgracia, pues sí, pero como ya digo que en los últimos años ha sido rutinario, parece que el umbral de sensibilidad hace que la tragedia tiene que ser cada vez más grande para que haya alguna reacción política y en la Unión Europea. De hecho, este ha sido el naufragio más grave que se recuerda en los últimos años y el más grave hasta ahora era de 366 personas, que fue en octubre de 2013, y entonces movilizó a la Unión Europea con una serie de medidas, una gran operación de salvamento que permitió rescatar el año pasado a 170.000 personas. Pero inexplicablemente este plan de esta operación, que fue tan útil, se suspendió el pasado mes de noviembre ante la sorpresa y el asombro de todas las organizaciones humanitarias que decían que era absurdo porque ocurría exactamente lo que ha ocurrido, un nuevo desastre. Entonces, la Unión Europea mañana se reunirá en una cumbre extraordinaria los jefes de gobierno y decidirán qué hacer. Entonces parece que de nuevo han tenido que reaccionar ante una desgracia de proporciones catastróficas, pero antes miraban por otro lado. Precisamente, yo tengo dos cuestiones sobre eso. Una es, ¿qué realmente puede hacer la Unión Europea y cuánto eficaz es la Unión Europea en eso? O sea,
se van a poner de acuerdo, van a crear un grupo de trabajo conjunto, van a crear una política común para eso, van a dejar que cada uno de los países decide qué hacer con los refugiados que llegan a sus costas. La otra cuestión es en relación a la gente que la llevan a Lampedusa, la isla que está en el medio del Mediterráneo. ¿Cuál es la situación legal de esa gente? ¿Es como en España, por ejemplo, que la Guardia Civil entrega a la gente a la policía, tiene 60 días para decidir qué hacer con ellos, si no los ponen en la calle? En Italia, ¿cómo es la ley? Bueno, respondiendo a esta última pregunta, en Italia las personas que llegan son identificadas y si hacen una petición de asilo, que generalmente la hacen todos, pues quedan alojadas en unos centros provisionales que están repartidos por todo el país, en los que se les garantiza pues es una cama, una estancia y la comida, y se les da una pequeña cantidad que creo que está en 2,5 euros, 3 al día, para sus necesidades mínimas. Ellos pueden entrar y salir tranquilamente, pero claro, llevan una vida un poco en el limbo porque están allí a veces hasta 10, 20 meses esperando que se resuelva un papel, un trámite. Lo que ocurre es que en muchos de estos casos lo que hacen es desaparecer por sus propios medios, porque la gran mayoría de estas personas no quiere quedarse en Italia. Llega a Italia porque es el primer país que está a la otra orilla del Mediterráneo, pero todos quieren ir a los países del norte, que son más ricos y donde hay más posibilidades de trabajo, pues a Suecia, a Alemania, al Reino Unido, y es allí donde al final acaban llegando por sus propios medios, pues diciendo perder su rastro y pues moviéndose con autobuses, coches o lo que sea. Aquí las mafias también trabajan organizando este tipo de viajes. Y respecto a la primera pregunta sobre qué puede hacer o qué va a hacer la Unión Europea, bien, lo primero que se le pide es al menos salvar a esta gente, no dejarles a su merced que vayan a hacer muerte segura en muchos casos, ¿no? Porque en este momento las patrullas de la Unión Europea se limitan a las 30 millas de la costa y no van más allá. Tienen simplemente una misión de control de frontera, no de rescate. Esto se ha anunciado ya que se va a cambiar, es decir, que se va a volver a lo del año pasado. Y bueno, es previsible que esto al menos evite a partir de ahora naufragios como este. El problema obviamente es que es mucho mayor y esto simplemente es salvar a esa gente que llega ahí. En origen, la situación más grave en este momento es la de Libia, que es un país caótico en guerra civil y absolutamente sin control, y eso ha facilitado toda esta fuga. Es decir, nadie controla las fronteras ni las costas libias. En ese sentido, la Unión Europea está negociando desde hace meses un proceso de negociación con las partes en Libia para intentar estabilizar el país, que sería lo mínimo, y a partir de ahí intentar establecer acuerdos de policía o con el propio país para controlar las costas, pero obviamente todo esto está muy en el aire. De lo que se habla ahora, que mañana se decidirá, es de atacar directamente a estas mafias de traficantes que organizan los viajes, y se ha llegado a hablar de una operación militar, obviamente no por tierra, que nadie piensa en ello, pero se entiende que será naval y aérea. Pues se habla de ataques a las bases y a los puertos y la destrucción de los barcos, pero claro, todo esto es complejo de llevar a la práctica, porque plantea también muchas complicaciones. A nivel diplomático se espera cortar este flujo de inmigrantes con acuerdos con los países fronterizos con Libia para cerrar esas rutas antes de que lleguen a Libia, ¿no? Sí. En Sudán, en Níger, en Argelia, en Egipto, en Túnez y en Chad. Pero obviamente toda esta labor diplomática llevará tiempo. Y tengo otra pregunta para hacerle, y es que cuando los países empiezan a sufrir la migración de la manera como la está sufriendo Italia, los inmigrantes, ¿qué hacen? ¿De qué empiezan a vivir y de qué manera esto puede empezar a afectar la seguridad en las ciudades a las que ellos están llegando? ¿De qué manera afecta a la seguridad? No. Sí, porque ellos no tienen trabajo ni tienen permiso de trabajo, pero de algo van a tener que vivir. Y pues lo digo porque pues aquí en esta parte pues vivimos de alguna manera problemas precisamente por inmigrantes que llegan de forma ilegal. Sí, como decía antes, los que hacen solicitud de asilo quedan alojados en estos centros, que allí pueden vivir, pero es una especie de estar en un hotel
donde te aburres meses y meses y no puedes hacer nada porque tampoco tienes derecho a trabajar, no tienes un permiso de residencia ni un permiso de trabajo, es decir, tienes permiso para estar en el país, pero de forma provisional mientras se resuelve tu expediente. Y lo cierto es que en el último año, al menos los datos indican que la mitad de las peticiones han sido rechazadas, ¿no? Esa gente que se rechaza su petición, o antes incluso de que llegue la respuesta, como he dicho, muchas veces simplemente desaparece, no vuelve al centro este y se va. Toda esta gente pues vive como puede y vive en un limbo sin identidad y sin derechos, y es uno de los graves problemas. Se considera que de los 170.000 que llegaron el año pasado, al menos 70.000 han desaparecido y no se sabe ni dónde están ni qué hacen, ¿no? Esto sí crea problemas a veces pero no solo en Italia, en toda Europa, porque esta gente obviamente se mueve por Europa después. A menudo pues son detenidos en controles o intentan trabajar en negro, pero claro, no tienen una vida nada fácil, o simplemente intentan alcanzar las ciudades de destino donde viven familiares a veces, y bueno, allí pues consiguen llegar y ya por lo menos tienen un sitio. Pero sí, es un problema que duda cabe. Aparte que los propios centros a veces crean conflictos vecinales en los lugares en los que están ubicados, pues porque los vecinos no los quieren allí, hay episodios de racismo, y luego los partidos de extrema derecha en Italia pues a veces cargan sobre esto porque están en contra de que vengan aquí, etcétera, y también se usa de forma electoral. Sí, Íñigo, es una tragedia realmente que no podemos entender, además por la irresponsabilidad, como usted nos contaba los detalles de lo que hizo el capitán de esta nave y la muerte de más de 800 personas. Si ese número, es que aquí en el sur de la Florida, o frente a las costas de la Florida, si naufraga una embarcación pequeña con 1 o 2 personas, ya lo vemos como una gran tragedia, pero es que este número, 800 personas, no le cabe a uno en la mente. Muchísimas gracias, Íñigo, por habernos compartido toda esta información sobre el naufragio de esta embarcación frente a las costas de Libia y todo lo que repercute no solamente en Italia, sino en Europa. Muy amable.